La Voz Universal TV presenta. Ideas que transforman, con Gonzalo Chávez. Hola, buen día. Estamos en el programa Ideas que Transforman. El día de hoy tocaremos el tema energético, un tema clave para la industria y para la producción en Bolivia. Para eso tenemos como invitados a Carlos Peláez, que él es doctor en energía en Alemania y estuvo en varios cargos públicos y empresariales. Muchísimas gracias, Carlos, por venir. Gracias, Gonzalo. Gracias por la invitación. ¿Cómo ves el tema energético a nivel global? ¿Cómo lo percibís, digamos, desde tu punto de vista? Bueno, estamos ahora en una etapa, hemos iniciado una etapa hace unos 10 años muy importante en la historia de la humanidad. Esta etapa es la transición energética y para ilustrarla tenemos que ver que en los últimos, yo diría, 150 años más o menos, nosotros hemos estructurado nuestra producción y nuestro consumo de energía eléctrica, por ejemplo, mediante la implementación de grandes centrales eléctricas, las cuales funcionaban usando recursos energéticos como el carbón, el gas, el petróleo. Y luego avanzamos hacia la explotación hidroeléctrica, pero siempre manteniendo ese concepto, ¿no?, de grandes centrales, las cuales mediante extensas líneas de transmisión se acercaban ya a los mercados de consumo y las distribuidoras se encargaban de llevar al consumidor final este producto llamado energía eléctrica. Así hemos estado en los últimos 150 años, por allá por los años 50, años 60, ya incursionamos en lo que serían las centrales nucleares de energía eléctrica, especialmente en países como Francia, Alemania, Japón, etc. Pero de todas maneras seguíamos manteniendo esa estructura, ¿no? Centrales eléctricas para los diferentes centros de consumo. Bueno, por allá por los años 70, 80, empezamos a hacer las primeras incursiones en las energías alternativas, especialmente la fotovoltaica y la eólica. Pero sin embargo todavía hay modelos prototipos, modelos de ensayo. La NASA los utilizaba para generar energía eléctrica en sus misiones espaciales. Y ya recién en la década del 2000, finales de los 90, comienza esta tecnología a tener mercado y a tener industria masiva. Principalmente impulsados por los grandes beneficios, por los grandes incentivos y subvenciones que países como España, Alemania, Inglaterra tuvieron que desde un punto de vista político, ¿no?, introducir para que ella se prolifere. De esa manera se destacó de que en la década del 2000 se van abaratando poco a poco los costos de las energías fotovoltaicas, eólicas, y empiezan a surgir cientos o miles de proyectos. Pero el puntapié que nos introduce en esta etapa famosa de la transición energética lo dará Alemania luego de que el 2011 se tiene la terrible crisis de Fukushima, donde hay un accidente nuclear que preocupa muchísimo a Angela Merkel y su equipo, y desde ese entonces se lanza en Alemania la famosa Energiewende, que significa en español cambio de matriz energética, que dice básicamente: nosotros no podemos dejar la herencia a nuestros hijos y nietos de semejante riesgo nuclear, viendo el problema de Chernobyl, que se subsana solo después de décadas, si es que se subsana, por el tema de la radioactividad que queda. En Chernobyl tú no puedes ingresar, está todo, digamos, prohibido, está resguardado, porque todavía hay graves efectos. Y por un lado, por otro lado, no podemos también dejar la herencia de que tenemos que guardar durante 1000 años los residuos de uranio y otros elementos que surgen del uso de la energía nuclear.
Entonces un sentido tremendamente de responsabilidad y seguridad y de respeto al medio ambiente que hizo que Alemania decrete de que todas sus usinas nucleares se apagarían hasta el 2022. Eso causó una ola tremenda a nivel mundial que ahora tiene impacto en más de 100 países. Es decir, todos los países han iniciado en ciertas medidas la famosa transición energética. Y la transición energética hoy en día ha causado una revolución tremenda en todos los ámbitos. Va desde la generación de energía eléctrica, cambiando las fuentes convencionales, carbón, nuclear, gas y otras, sobre todo las fósiles que son las más contaminantes, por las energías limpias, es decir, renovables, energía fotovoltaica, biomasa, eólica, geotérmica, etc. Por otro lado, ha impactado en otro gran consumidor de energía, no eléctrica, pero sí fósil, que es el transporte, por ejemplo. Es decir, esto ha dado pie a un surgimiento muy agresivo de la electromovilidad, de la cual podemos hablar un poco más adelante. Pero también ha impulsado muchísimas otras tecnologías. Ahora se están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en hidrógeno, viendo la forma de hacerlo viable y comercialmente aplicable. Ya es técnicamente viable, es decir, ya podemos usar el hidrógeno como un recurso energético que pueda servir para motores, procesos industriales, consumo de energía eléctrica, etc. Pero también hemos ido más allá, hemos mejorado muchísimo el tema de almacenamiento de energía eléctrica, que antes era bastante reducido. Hoy en día hemos explotado la tecnología de litio, se ha mejorado mucho más la eficiencia en almacenamiento con tecnologías como el plomo, hemos saltado al almacenamiento en gran escala. Antes vos hablabas de almacenamiento solamente por unos cuantos vatios o amperios. Hoy en día tenemos ya contenedores de baterías de 1 mega. 1 mega es bastante, ¿no? Y tenemos el sistema de almacenamiento más grande del mundo en Australia de 100 megavatios. Entonces, esa ha sido otra de las consecuencias o de los beneficios de la transición energética. Luego hemos visto un cambio en las inversiones y en el factor de negocios tremendo. O sea, todas las empresas petroleras, gasíferas del mundo, en los últimos 10 años han abierto sus unidades de inversión en energías renovables, en energía eléctrica. Tenemos carteras de inversiones que antes estaban en el 1%, que se han disparado al 30% de sus inversiones globales. Estamos hablando de un movimiento de capital que le ha mermado a la inversión en el petróleo y en el gas y que ha migrado hacia la energía eléctrica. Tremenda también. Y también se ha disparado la demanda de una serie de otros componentes también provenientes de recursos naturales, más allá del litio, metales, tierras raras, que también han generado toda una competencia global muy importante. El cambio climático viene a sumar también a esta transición energética bastante. El cambio climático y lo que es ahorita el Contrato de París ha creado una conciencia global muy fuerte y ya el tema energético no es un tema meramente económico, sino es un tema ambiental. Y lo interesante es que este tema ambiental ya va más allá de la inversión, ya va más allá de la tecnología y afecta al comportamiento del ser humano. Todos nosotros ahora estamos involucrados, aunque no creamos, y muchos aunque no quieran verlo, en esa etapa de transición energética. Desde el momento en que estamos por tirar una lata de refresco de nuestro vehículo en la carretera, cuando ya algunos se detienen, pucha, creo que esto no es algo bueno, ya estamos en esa etapa donde la conciencia ambiental, la conciencia con respecto a la eficiencia, ya nos han puesto las semillas, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque esa transición energética va a determinar nuestro comportamiento. O sea, ya no es una discusión a la energía que lo discutan los técnicos y los políticos, no, ahora ya es una discusión que debería englobar a todos los ciudadanos. Y por ejemplo, algo que en Bolivia está muy muy preocupante y que tiene que ver también con este movimiento es qué hacemos con nuestros residuos municipales. Esa es una discusión que ya se abrió en Bolivia en años atrás, pero que lastimosamente no ha generado ninguna solución concreta y que está esperando ahí para que se haga algo. Pero antes de ingresar en Bolivia, para cerrar esta parte, este análisis global, lo que quisiera es que quede muy claro
que estamos viviendo una nueva era. Esa era se llama la transición de energía. ¿Por qué se llama así? Porque vamos a migrar del uso, consumo y producción con recursos fósiles agotables y contaminantes hacia una aplicación tecnológica mucho más avanzada, sostenible, limpia, renovable. Y esta etapa probablemente dure 100 años. Vamos más o menos 10, desde el 2011 diría yo, más o menos, unos 10 años. Pero probablemente estemos 100 años o más en esta etapa. Entonces, si alguna vez te preguntan a cualquier persona de esta generación, ¿y vos en qué generación viviste? Puedes decir tranquilamente, yo viví en la parte de la transición energética, digamos, mirando de aquí a 100 años, ¿no? ¿Y cómo ves el tema de la evolución en los países del entorno, en la región, digamos, ¿no? Porque una cosa es lo que se hace en Alemania, en Estados Unidos, en los países más desarrollados, con tecnología de punta, que invierten en el desarrollo tecnológico energético, y otra cosa son nuestras regiones. ¿Cómo ha ido avanzando el tema en los distintos países? Bueno, siempre ha sido así. Lo que se hace en Europa o Estados Unidos tarda un poco en llegar a nuestra región, evidentemente, y no ha sido diferente. Lo primero que tuvimos que hacer es adecuar las regulaciones. Eso es muy necesario, Europa lo hizo también. Las regulaciones, ¿cómo se adecuaron? En primer lugar, ya no era viable concentrar o tener de forma estatizada la actividad energética, porque cuando hay desafíos tecnológicos, cuando hay dinámicas de inversión complejas, realmente el que tiene más chances de hacerlo y a los que más apoyo le dan los diversos grupos financieros que mueven el mundo es a las empresas que ya han desarrollado tecnología. La mayoría son privadas, estamos hablando de empresas globalizadas, las cuales ya vienen invirtiendo hace 30, 40 años en todos estos sistemas que son necesarios para esa transición energética, por un lado. Entonces, una vez se probó la tecnología en Japón, en China, en Europa, etcétera, esas mismas empresas empezaron a ver los principales países más interesantes, que te puedo decir que por su necesidad de energía han sido Brasil, Chile, Uruguay, México, por ejemplo, porque esos países primero muestran un mercado muy interesante, o sea, de magnitud, porque tienen la necesidad. Brasil, para que se den una idea, más o menos tiene que instalarse por año 3.000 megas nuevos, o sea, todo lo que tenemos en Bolivia, cada año, porque claro, el apetito de energía de Brasil es tremendamente grande, y Brasil tiene el problema de que su dependencia de las hidroeléctricas hace de que en años de poca lluvia ellos tengan que encender al máximo las termos y generar unos precios de energía que son 4 o 5 veces más altos que los que conocemos nosotros en Bolivia. Y cuando hay buena lluvia, la energía baja el precio. Entonces, Brasil está obligado a equilibrar esa volatilidad con las nuevas tecnologías. Y como de hecho ahorita en nuestra región cercana, de los países limítrofes, es el que está mucho más avanzado de lejos que los otros países. Chile sabemos muy bien que ha tenido por naturaleza mucha escasez de recursos energéticos, no cuenta con buenas reservas de gas, ha tenido siempre que buscar la importación, pero gracias a estas energías alternativas Chile encontró también la forma de satisfacer su demanda y asegurar su crecimiento económico industrial. Por eso ha sido uno de los pioneros también, que primero, así como Brasil, rápidamente acomodaron las legislaciones, que esto lo empezaron a hacer a finales de los años 90 y lo consolidaron a mediados del 2000, cuando ya por 2004, 2005, preparando ya, porque sin regulación, eso que quede claro, ¿no? En ningún país, sin regulación, sin normativas, no podemos nosotros levantar una verdadera industria nueva de energías limpias, se necesitan regular muchas cosas. De ahí tenemos los casos de países que son más ricos en recursos, y si se dan cuenta, esos son los que menos inserción en nuevas energías han tenido. ¿Por qué? Porque simplemente están cómodos pensando, bueno, yo tengo harta hidroeléctrica, mi mercadito es chiquitito, como Bolivia, ¿no? 1.600 megavatios de mercado, eso no es mucho. Entonces tengo harto gas, entonces voy más lento. Mi necesidad no es tan grande, eso también es lógico y se justifica. Pero definitivamente ya todos se han subido al carro. Esto se ha marcado mucho, por ejemplo, en lo que es la implementación de energía fotovoltaica a nivel de generación distribuida, o sea, de toda la ciudadanía o de industrias o comercio. Eso se ha venido proliferando mucho, las normativas ya están madurando, ya llevan entre 5 a 10 años ahí. Nosotros estamos empezando ahora recién con ese tema. Y eso demuestra, en Brasil, por ejemplo, tenemos ya 1.3 gigas en generación distribuida fotovoltaica. Eso es hartísimo. Es casi toda la demanda que tenemos de Bolivia actualmente, ¿no? Entonces, la región sí se nos ha adelantado. Nosotros vamos un poquito a la cola,
pero ya el tren ya partió ya, y el que no se suba al tren se queda, digamos, ¿no? Un poquito para entender la dinámica. Esto podría generar, yéndonos a Bolivia, un quiebre, digamos, en el tema de provisión de energía eléctrica, favoreciendo a los municipios, ahora que estamos viendo en baja los ingresos municipales. Porque tengo entendido que las energías alternativas pueden ser competencias de los gobiernos departamentales y municipales, a diferencia de la a gas o de las hidroeléctricas, que son competencias a nivel central del Estado. ¿Vos crees que esta es una forma de lograr captar más recursos y lograr el crecimiento de la región? En principio sí, pero para ilustrar mejor mi respuesta, quisiera ahí analizar un poco la situación de Bolivia. Primero, tenemos una matriz energética tremendamente dependiente del gas natural. Estamos hablando de casi el 65% de la energía eléctrica que se produce se hace en base a la quema de gas natural. Luego, en segundo lugar, está la hidroeléctrica, con algo de 23, 20 y algo por ciento, 24, es un número que se mueve, pues, ¿no? Cada año, cada mes se va moviendo, pero por ahí más o menos, 24, 25%, y después tenemos un popurrí de diésel en los sistemas aislados, por ejemplo, y algunas energías alternativas que se han venido introduciendo. Esa ecuación ha ocasionado algunas distorsiones que más allá pueden llevarnos a problemas técnico-económicos. ¿Por qué? Si nuestro 65% de producción de energía eléctrica se basa en un gas natural y este gas natural responde o es remunerado con un precio que no refleja su costo de producción ni mucho menos su valor de mercado, en algún momento la balanza nos va a obligar a que tengamos que elevar ese precio, o sea, sincerarlo, en otras palabras. En Bolivia se remunera el gas natural para generación eléctrica en 1,30 dólares, o sea, $1.30 el millar de pie cúbico. Cuando este producto, este gas natural, se exporta más o menos unas 4 a 5 veces ese valor. Cuando producíamos 62, 63 millones de metros cúbicos día hace, no sé, 5 años, 4 años atrás, y cuando nuestro mercado interno consumía 5, 6, 7 millones de metros cúbicos día, no había mucha preocupación, ¿no? Porque no llegabas ni al 10%. Pero hoy en día, cuando la producción está acercándose a los 40 millones de metros cúbicos día, cuando las reservas y la producción está declinando a un ritmo del 8% anual prácticamente, y cuando nuestro mercado interno se ha disparado por la universalización del uso del gas natural, más de la energía eléctrica, ahí ya comienza a preocupar. ¿Por qué? Porque es obvio que lo que exportas te permite mantener el precio bajo, pero si eso que exportas se reduce, ¿cómo vas a lograr mantener ese precio bajo? Entonces nosotros, si aplicamos la matemática, la lógica, la objetividad simple, tenemos que algún día sincerar ese precio. Y eso puede ser que ese precio del gas natural para la electricidad se duplique. Si se duplica, las consecuencias van a ser duras. Socialmente, económicamente, el usuario va a tener que pagar probablemente precios mucho más altos de energía eléctrica, cuando ya sabemos que ahorita hay muchas personas que no logran cumplir con ese costo en su consumo eléctrico. Entonces, por ejemplo, una termoeléctrica en Brasil remunera su gas a $10 el millar de pie cúbico, aquí a 1,30. Entonces, no vamos a poder seguir manteniendo un precio de energía eléctrica con gas a $20 más su potencia 35. Vamos a tener que dispararnos probablemente a 60, 70, 80, y eso va a impactar terriblemente en el bolsillo del ciudadano y también en la competitividad de las empresas, porque la energía se va a volver un insumo tremendamente caro. Eso es lo que estamos afrontando ahora y lo que preocupa. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Eso está claro, o sea, nosotros deberíamos disminuir la dependencia del gas en la matriz energética eléctrica, y un buen instrumento es lo que tú decías, que ya está previsto en la Constitución Política del Estado. Los municipios, o sea, las entidades autónomas, las organizaciones autónomas, ya sean municipios o gobernaciones, sí tienen la competencia, sí tienen la facultad para impulsar, desarrollar y realizar proyectos de energías alternativas. Por si acaso, claro, energías alternativas es lo mismo que energías renovables. Claro. Bolivia se ha quedado con el concepto de energía alternativa, es un concepto de Europa de los años 80, porque alternativo suena a algo marginal, es una alternativa más, pero hoy en día renovables se ha vuelto un foco central.
Y renovable simplemente porque no es un recurso que se agota. Claro, porque muchas veces la gente se confunde, es energía alternativa, es energía renovable. Claro, las que se agotan es el petróleo y el gas, porque el petróleo, el gas, carbón, que eso... Así es, exactamente. La energía solar, el sol estará ahí siempre, entendemos. La energía eólica no consume nada más que el viento, que todo el tiempo se reproduce, está presente. La biomasa, uno siembra la planta, entonces es renovable, ¿no? Bueno, entonces gobernaciones y municipios sí pueden desarrollar proyectos de energía alternativa. Eso es muy bueno, es fantástico. El problema es que ahorita no hay los mecanismos para materializarlo. El mecanismo para materializar lo que podría ser la inversión, el endeudamiento, el crédito del municipio, ya ahí nos despedimos de la autonomía, porque el municipio va a tener que solicitar autorizaciones a nivel central para poder traer un project finance para un proyecto, por ejemplo, es decir, un endeudamiento, un crédito, lo que fuera. Entonces, ahí los municipios, las gobernaciones, a lo que deberían acudir es a las famosas APPs, alianzas público-privadas, ya sea a través de empresas municipales, por ejemplo, o de las gobernaciones en su caso, o también a la posibilidad de proyectos de menor escala para zonas, digamos, donde no hay acceso a la energía eléctrica por redes, sistemas aislados menores. Esos van a ser más que todo sus ámbitos de trabajo, pero no es fácil porque, por ejemplo, el régimen de APP es muy nuevo, las alianzas público-privadas. Habría que ver de que se dinamice a nivel departamental y a nivel municipal, pero ninguna empresa va a animarse a hacer una inversión, por decir algo. Santa Cruz tiene un potencial de vientos tremendo, se podría poner, qué sé yo, el municipio podría decir, bueno, vamos a cubrir la energía urbana, digamos, de Santa Cruz con un proyecto eólico de 20 megas, que lo vamos a poner en algún terreno que tenemos. ¿Quién va a venir a poner esa inversión si, por ejemplo, va a recibir una remuneración comparada con el gas, o si tal vez va a necesitar de que haya un régimen de energías alternativas o energías renovables ya más definido? Eso nos está haciendo falta, ¿no? Tenemos una ley de electricidad de 1994 que no es acorde a la Constitución de 2009 y que necesita modernizarse. En esa ley no hay el concepto de eficiencia energética, está muy superficial el tema de energías renovables. Entonces no hay el marco que les dije en un inicio, ¿no? Que todos los países impulsaron para después ya atraer las inversiones en los proyectos. Entonces va a ser muy duro que un municipio logre atraer a un privado para hacer una inversión, por decir algo, de 30 millones de dólares para poder acudir y garantizar su energía limpia, digamos, ¿no? Pero por ejemplo, fíjate, en otros países están utilizando la basura como medio de generación de energía eléctrica. En otros países lo que están haciendo es al productor privado que genera energía limpia, le dan le subvencionan, digamos, sus costos de producción de una manera de incentivar a la generación de energía limpia. Correcto. O sea, en Bolivia esa mezcla de subvención y de promoción te permite ser competitivo y compensar la inversión del Estado con la privada y generar beneficios para la población. En Bolivia yo creo que la parte normativa debería migrar para ese lado. ¿Qué opinas? Definitivamente, ahí has tocado un punto muy importante en el cual nosotros tenemos que mirar experiencias que ya están bastante desarrolladas en otros lugares. Obviamente primero en Europa, después ya en Asia, ya se ve en países como Indonesia, en la India, ya empezaron a surgir estas soluciones. Brevemente, para un poquito dar contexto, ¿no? El problema de la basura en Europa, así como es ahora en sus momentos, era el tema de contaminación, de espacio que ocupaba. Europa no dispone del espacio que nosotros disponemos aquí. Quizás eso les motivó, los forzó mucho más a buscarse soluciones tecnológicas. Primero ellos apostaron al reciclaje. El reciclaje tuvo una solución parcial. Al inicio, cuando si algo se recuerdan, los 80 era la era del reciclaje, todos a reciclar. Entonces, mucho se rescató una gama amplia de plásticos de la basura que se fueron a juguetería, se fueron a empaques de alimentos, se fueron a diversos productos y usos. De ahí empezaron a surgir problemas. En los años, fines de los 80, principios de los 90, hubieron procesos legales por problemas de intoxicación en juguetes que provenían, por ejemplo, de elementos reciclados de la basura. Entonces se prohibió la basura para los juguetes, por ejemplo, el reciclaje, ¿no? De ahí hubieron problemas en Holanda con empaques de tomate, recuerdo, ¿no? Leyendo la historia. Años después, en los 90, se cayó el mercado de empaques para alimentos de reciclaje.
quedaron solamente algunos, como las PETs y otros. Entonces el reciclaje se redujo también bastante en Europa. ¿Y ahora qué hacemos? Dijeron, ¿no? Entonces ahí surgieron, por ejemplo, las Waste to Energy, que eran las plantas de incineración, que el problema más grande de esas plantas es cómo filtro yo la emisión de todo el elemento de la quema, ¿no? O sea, el humo, las cenizas, los metales, las partículas tóxicas y todo eso. Ahí la tecnología, los avances tecnológicos se desarrollaron tremendamente en grandes sistemas y caros sistemas de filtración. Entonces ellos capturan todo lo tóxico y al final queda solamente un vapor de agua que sale a la atmósfera. Hoy en día tenemos unas 50 de esas plantas en Europa y es la solución más radical, pero hasta ahorita más ventajosa que han podido implementar. Aunque todavía sigue discutida, porque digamos, necesita una rigurosidad, ¿no? O sea, ese sistema de filtración, el sistema de combustión es sencillo, porque es similar al de una biomasa, digamos. Pero el problema está en la protección del medio ambiente. Pero Europa lo ha dominado bastante bien, uno encuentra esas plantas en casi todos los países. Y ahora más bien estamos en una tercera fase que los europeos han desarrollado, que es básicamente ya no producir energía eléctrica de la basura, sino irnos a la especie de biodiesel, como el DME, que es una de las tecnologías. Ya tenemos miles de camiones que están andando en Francia y en Dinamarca, circulando con ese tipo de tecnología, y ya más bien con los residuos sólidos municipales de las ciudades se está tendiendo de pasar de la electricidad al combustible, lo cual es muy interesante para Bolivia. Ahora, nosotros ya tenemos la posibilidad de considerar esas tecnologías. Es verdad que el tema de costos es preocupante, pero si nosotros analizamos Santa Cruz, por ejemplo, con 2.000 toneladas al día, entiendo que están pagando algo de $16 por tonelada. Si uno le pone pluma a eso, si uno le da una tarifa preferencial porque está solucionando un problema tremendo, ¿no? A esa energía ambiental, hay filas de crédito que entrarían a fondo perdido para ese tipo de iniciativas. Hay las posibilidades, si uno las busca, hay las posibilidades. Aquí han venido varias empresas de tecnología, se han hecho análisis preliminares. Entonces el problema es que en el caso de Santa Cruz, y en eso yo la verdad soy crítico, se ha preferido optar por un nuevo vertedero de 200 hectáreas. O sea, Normandía de 54 hectáreas, que ya estaba saturada, rebalsada, contaminando nuestros acuíferos, bueno, ya se cierra. Solución, 200 hectáreas allá. O sea, el problema simplemente, seguimos en las mismas, vamos a hacer un relleno. Hay que ser más grande para que entre más. Más grande para que entre más basura. Nos hemos gastado, no sé cuánto será, de millones de dólares en esas tierras, pero la pregunta es, ¿y si hubiésemos en su momento invertido en una solución tecnológica mucho más eficiente, quizás ya hubiésemos avanzado en tiempo, en tecnología, y ahora otra vez tenemos que, además de la inversión en esas 200 hectáreas, pensar en cómo canalizamos una solución, digamos, integral tecnológica moderna, ¿no? Uno de los temas que es muy interesante, que está de moda ahora, es el tema de los vehículos eléctricos. Eso te va a permitir un incremento en la demanda de energía eléctrica y un cambio de matriz energética a nivel global. Y en el tema nuestro nos revienta porque te va a disparar la demanda energética y no estás en condiciones de poder coberturar eso. ¿Cómo deberíamos encarar ese tema nosotros? Ese es un tema también, consecuencia positiva, llamémosle así, un gran avance en el tema es parte de la transición energética, y se da por la motivación del cambio climático, sobre todo. Más o menos el transporte en el mundo es responsable por casi el 30% de las emisiones de carbono, es grandísimo. Dinamarca, Suecia ya han prohibido el consumo de diésel para motores, para vehículos particulares. Alemania creo que se ha puesto para el 2025. La tendencia es que en los próximos años ya no van a haber vehículos a diésel particulares, ¿no? Que no sean algunos de transporte pesado o necesarios para ciertas actividades. Pero así usted que tenga su vehículo a diésel ya no va a ser posible en los próximos años. Y se va a ir restringiendo cada vez más también los vehículos a gasolina. Esa es la tendencia. En Bolivia, el impacto positivo es por el combustible. Creo que estamos ya importando cerca del 70% de nuestros combustibles. Eso es muy preocupante. Y al caer nuestra producción de gas natural, va a caer nuestra producción de líquidos. Entonces la tendencia es que estamos camino a ser importadores netos de combustible. Eso es terrible. Ya sabemos que aquí un litro de gasolina diésel está por el orden de los 303 bolivianos con 72 centavos, cuando sabemos que eso debe costar 8 o 9 bolivianos el litro para ponerlo a disposición del ciudadano. Es una pérdida brutal en la que estamos nosotros metidos, encarando. No me preocupa para nada el tema de disponibilidad de energía eléctrica para los vehículos eléctricos. No es tan grande como uno puede imaginarse.
Los cálculos preliminares es que nosotros podemos tranquilamente empezar a insertar masivamente vehículos y tener un marco con 200 megas. No puedo dar números exactos, pero 200 megas, que no es mucho para nosotros ahora, tranquilamente darían cobertura a un muy buen inicio de electromovilidad. No lo veo por ahí, no veo que sea una escasez o una falta o una necesidad de mucha energía eléctrica. Ahorita tenemos 3.200 megas a disposición, de los cuales 1.600 se consume. Tampoco hay que alegrarse con esa cifra. Muchos dicen, tenemos mucha energía, superávit, no hagamos ya nada. No es así. Ese es un número engañoso porque hay muchas usinas que a veces no están disponibles. Además, el crecimiento es acelerado, los proyectos necesitan varios años para implementarse. Entonces, tenemos ahorita energía para impulsar la electromovilidad y nuestra urgencia tiene que ser el combustible, ¿no? Pero tocaste un tema esencial. Tenemos 3 gigas de energía eléctrica, pero tenemos plantas casi en hibernación, como las termoeléctricas del sur, en el Chaco, digamos. Entonces, sí son potencia instalada, pero no la puedes utilizar, digamos. Ese es un problema ahorita que, bueno, es delicado. Nosotros Bolivia, ENDE hizo una inversión tremenda hace pocos años atrás de $1.200 millones en 3 ciclos combinados. Definitivamente son mucho más eficientes que los ciclos abiertos. El ciclo abierto, para las personas que no necesariamente trabajan en el sector, estas son las termoeléctricas que funcionan con gas natural. Las de ciclo abierto simplemente generan electricidad y punto. Las de ciclo combinado tienen además una fase de generación aprovechando el calor residual. Y con ese calor hay unas turbinas a vapor que adicionalmente dan más potencia de energía eléctrica. Eso hace más eficiente, o sea, yo 1 millón de metros cúbicos me produce el doble prácticamente, ¿no? Entonces, ¿es verdad? Definitivamente son más eficientes, sí son más eficientes. Es decir, por cada gas que consumimos tengo más electricidad. Pero también el problema es que hicimos nuestra dependencia en gas natural mucho mayor. Entonces tenemos 1.200 megas, 400 megas Guarnes, 400 megas Entre Ríos y 400 megas del ciclo combinado del sur, que básicamente nos están diciendo, por más años ahora vas a depender del gas natural. Sí, te voy a dar estabilidad y seguridad en tu suministro, sí, pero más difícil impulsar la hidroeléctrica, impulsar las energías alternativas con esa tremenda inversión. El problema también es que esa inversión tenía dentro de su plan potenciar la exportación de energía eléctrica, especialmente el ciclo combinado del sur. En el sur, ¿qué demanda tenemos? Nada, muy poca. Tenemos Tarija, tenemos Sucre. Tarija está con 80. Son mini demanda. No justifica el sur para 400 megas. Solamente justifica si vamos a despachar energía eléctrica a la Argentina, que es un proyecto que todavía no se ha consolidado. Tenemos todavía una línea que terminar al respecto, que es la de Tartagal, y no tenemos un mercado consolidado. Es decir, construimos una planta tremenda sin tener un mercado todavía. Normalmente es al revés, ¿no? Tengo el mercado y tengo la infraestructura. Fue una apuesta geopolítica y también que está siendo fallida porque Argentina está sumida en una terrible crisis y yo no sé qué condiciones ellos van a tener para poder cumplir, digamos, con un contrato internacional de suministro eléctrico de esa magnitud, digamos, ¿no? En ese sentido, la gran disponibilidad de energía que tenemos a raíz del gas natural en base a esos ciclos combinados puede ser que frene el desarrollo de hidroeléctrico y de energías alternativas, porque vos tenés que amortizar esa inversión, tenés que aprovecharla. Yo no voy a invertir 1.200 millones para después irme a invertir otros 1.000 millones en solar y eólica e ignorar semejante inversión, ¿no? Y además también tenemos una serie de máquinas viejas, hay máquinas de 50 años de antigüedad que están ahí funcionando todavía y que el mercado todavía las está necesitando, que esas en otros países ya estarían despachadas, desmanteladas, vendidas, apagadas, y nosotros seguimos con esas máquinas, ¿no? Que también frenan el desarrollo de otras tecnologías hidroeléctricas o termoeléctricas o geotérmicas o biomasa, etc. Pero tocaste un tema existencial, te cuento. 2 temas existenciales: la subvención al gas y la subvención a la energía eléctrica. A mí me preocupa porque el modelo de desarrollo empresarial de esta región prácticamente está basado en eso. Entonces, si sacamos esas 2 variables, el grado de afectación al modelo de desarrollo que estamos teniendo es bestial. ¿O cómo lo ves? No, definitivamente. A ver, una inversión privada en el sector energético que les cuento ahorita y les comento hay varias empresas que sí quieren invertir en el sector energético. Tenemos los cañeros que pueden y quieren introducir más de 100 megas en biomasa. Pero claro, ahí salta el sector, especialmente, digamos,
que está bien acomodado, Ende, con todos sus proyectos, dice un ratito, no, 100 megas más, no, es mucho, tenemos 3200. Pero ese sector, ¿qué necesita? Necesita un precio transparente, garantizado, viable, normas claras, etc. Y lo más curioso es que a veces, este es el país de las maravillas, es que incluso con ese gas 1.30 quieren invertir también. Porque su caña, si no, la van a perder. Claro. Pero también hay otros empresarios, que he conversado con ellos, bolivianos, extranjeros, que quieren entrar en energías alternativas con su propio dinero y que le piden al gobierno, a ver, así como el solar de Uyuni o de Oruro tiene un precio especial que es mayor que el de los otros, porque si no, no funcionaría, yo también quiero. Estoy trayendo energías limpias, inversión. Es ahí donde va a estar a prueba este gobierno. Si el gobierno dice, no, lo siento, eso era solo para esos proyectos, usted queda afuera, ya nos habrá dado una señal importante para el futuro, pero si dice no, así como Uyuni, yo le doy un precio de $63 el megavatio hora, a usted su proyecto, señor Juan Pérez, que está trayendo inversión y riesgo, también le vamos a dar $63. Es más, ahorita hay gente que puede traerte a $40 el megavatio hora y se anima a hacerlo si le das las condiciones, digamos, ¿no? El sector privado está esperando señales ahí. En lo chico y en lo grande. En lo chico es la generación distribuida con los sistemas fotovoltaicos que ahora está saliendo, y en lo grande hay. Yo sé que van muchas veces las empresas del Ministerio, Ende, a decir, yo quiero poner. Hay APP, hay PPA, que son los contratos de venta de energía. Tenemos que dinamizar esos instrumentos. Muchísimas gracias, Carlos. Realmente te agradezco un montón. Nos has dado una cátedra, nos has orientado en la situación real del tema energético. Te agradecemos mucho por... No, yo agradezco más bien por la invitación y siempre estaré abierto para poder... Es un tema que apasiona y creo que es importante que poco a poco lo vayamos discutiendo. Como dije anteriormente, la transición energética atañe a todos. Ya no es una cosa solo de las distribuidoras, de las generadoras, es a toda la producción. A cualquier ciudadano es algo que le preocuparía, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, estuvimos con Carlos Peláez, analizamos el tema energético, vimos la transición de las energías fósiles a las energías renovables. Vimos cómo está la situación en nuestro país, el problema que significa la subvención al gas, la subvención a la energía eléctrica, y que existen posibilidades de que esto se mejore con inversión privada y que el gobierno facilite normas que apoyen a la inversión. Realmente te agradezco por estar con nosotros. No te olvides de seguir con este medio, La Voz Universal, los días lunes de 10 a 10 y media de la mañana y los días viernes. Te agradecemos bastante por estar. Síguenos también en el canal, en el link que se encuentra en la parte inferior de tu pantalla. Muchas gracias por estar con nosotros. Ideas que transforman con Gonzalo Chávez.